Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener este tiempo para poder hacer una reflexión en el pasaje que nos toca. Estábamos viendo el libro de Juan y, y habíamos llegado al capítulo 7. A mí me tocó este tema que son los alguaciles confundidos. Pero yo le puse un título a este mensaje que es La autoridad de Cristo confronta al corazón. Ahora vamos a ver por qué, pero yo no sé si alguna vez tuvieron algún momento, una situación en sus vidas en la que fueron confrontados con la verdad y te acordás de ese momento, de esa confrontación, quizás una persona que se acercó a darte un consejo, abrirte los ojos en cuanto a alguna situación que estaba pasando en tu vida, y vos te acordás de ese momento y de las palabras porque fueron claves y te marcaron de por vida. Quizás también uno se puede acordar, pensando en esto, del momento en cuando uno escuchó el mensaje del Evangelio y fue confrontado, y en ese momento aceptó a Jesús como su Salvador. Son momentos que quedan grabados en la vida de una, y esto quizás pasó también con estos alguaciles, que ahora vamos a ver quiénes eran, en los que ellos tuvieron una misión, pero no cumplieron esa misión porque hubo algo que los desarmó completamente. Habíamos visto el capítulo 7 de Juan, que Jesús estaba enseñando en el templo durante estas fiestas, que eran las fiestas de los tabernáculos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y había, bueno, multitudes que se le acercaban a Jesús y lo escuchaban, y muchos lo escuchaban atentamente y creían en lo que él decía, pero también estaban estos líderes religiosos que estaban enojados y no querían saber nada. Miren el capítulo 7, vamos a leer, recordar el versículo 32, por ejemplo, en donde dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los sacerdotes que estaban escuchando no querían saber nada, ellos veían que eran confrontados con lo que decía Jesús, y ellos mandan a estos alguaciles a que lo prendieran. También, unos versículos más adelante, en el 44, va a decir que algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vamos a ver que los alguaciles habían llegado hasta ese lugar, pero ninguno le echó mano, ni siquiera tampoco los judíos que estaban ahí, ninguno se animó, ninguno pudo acercarse para agarrarlo. Y ahora sí, los versículos que nos tocan van a ser del 45 hasta el final del capítulo, pero antes vamos a mencionar quiénes eran estos alguaciles. Los alguaciles eran oficiales en el templo de Jerusalén, pero no eran soldados, no eran soldados romanos, sino que eran judíos que trabajaban para estos sacerdotes y estos fariseos. Y entre las responsabilidades que tenían estos alguaciles eran mantener el orden en el templo, eran los que se aseguraban de que todo esté bien durante las reuniones que ellos tenían, eran como una seguridad que ellos tenían. También ellos ejecutaban las órdenes que les decían, y también arrestaban a personas cuando se les decía que estaban quebrantando la ley de los judíos. Y ellos siempre, cuando se les daba una orden de estos sacerdotes, ellos siempre tenían que actuar y hacer caso. Y ahora, antes de leer esto, una pregunta clave para hacernos a nosotros. ¿Qué pasa o qué sucede cuando uno se confronta o se encuentra cara a cara con una verdad de Cristo? Vamos a leer desde el versículo 45 del capítulo 7. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y ahora aparece un personaje más que ustedes quizás recuerdan. Dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno de los fariseos, de los judíos.
Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí va a terminar el capítulo diciendo que cada uno se fue a su casa. Vamos a ver bueno, después de este mandato de los fariseos que habíamos leído antes, que le habían dicho que vayan a traer a Jesús, que le vayan a reprender, que querían que esté preso, en realidad van a volver y cuando los alguaciles le dicen no los trajimos, no volvieron con las manos vacías, imagínense que ellos se habrán enojado. Siempre que mandan a apresar a alguien, siempre lo traen, siempre obedecen. Cuando le dicen que hagan algo, estos alguaciles van y lo hacen. Cuando ven que no lo hicieron, también les toca un poco en el ego, probablemente. Dicen, ¿cómo puede ser? Nosotros mandamos a hacer algo y este que está hablando los convence también a nuestros alguaciles. Era una locura que no le hicieran caso. Pero el problema mayor era el rechazo que ellos tenían hacia Cristo, por el orgullo y por el temor de ellos perder el poder que ellos tenían. Y miren lo que va a decir el versículo 46, la reacción de los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El impacto de las palabras de Jesús no solamente era algo intelectual, que ellos podían decir, mira, este hombre habla bien, sino que también había transformado algo en lo más profundo de los alguaciles. Algo que ellos, al escuchar, hiciera que ellos desobedecieran a sus jefes. Ellos podían haber dicho, bueno, yo entiendo lo que Jesús dice, quizás hasta me convence, pero yo tengo un deber y no puedo hacer caso omiso. Y además piensen ustedes que eran varios alguaciles, no era uno. Y ninguno dijo, bueno, dale, tenemos que hacerlo. Sino que todos se pusieron de acuerdo y decían que este hombre tenía algo especial. Ningún hombre había hablado como este hombre. Se ve que esta palabra de Jesús había tocado algo en lo profundo de su corazón. En esa profundidad que nos mueve a nosotros, que hace que nosotros obedezcamos algo o desobedezcamos, en lo que nosotros nos movamos. Yo no puedo asegurar quizás que los alguaciles se hayan convertido, hayan creído que era el Mesías, pero sí seguramente esta palabra les llegó a lo más profundo. Algo se había movido dentro de ellos. Pero como podemos ver en el versículo 47 hasta el versículo 49, los fariseos seguían con esta dureza. Dice el 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Cómo puede ser? ¿Ustedes también están creyendo en esta locura? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como diciendo, ¿se dan cuenta que solamente los que escuchan son inferiores? En cambio, los que tenemos alto rango, nadie le está siguiendo. Y acá podemos ver el orgullo que ellos tenían, ¿no? Ese orgullo espiritual que muchas veces a nosotros nos pasa y nos puede cegar también el corazón. Si nosotros creemos que nosotros tenemos la verdad, que ya sabemos todo, que no hay nada que la Biblia nos pueda decir de nuevo, estamos cerrando nuestro corazón y por orgullo no estamos dejando que esa palabra nos transforme. Esto a veces nos pasa si estamos en una reunión o leyendo la Biblia en casa, pensamos, bueno, esto yo ya lo tengo claro, yo ya lo sé, mejor voy a seguir avanzando hasta encontrar algo nuevo. O podemos pensar, esta porción le sirve más a fulanito y a mí no tanto, yo ya tengo las cosas resueltas. Pero qué peligroso, ¿no? Es endurecer nuestros corazones y engañarnos a nosotros mismos, aún viendo que la palabra de Dios puede transformar la vida de las personas. Pero a veces nosotros creemos que esa palabra no es para nosotros. Vamos a ver que más adelante interviene Nicodemo, en el versículo 50. Él les dijo, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Ustedes se acuerdan la historia que está en Juan 3? Cuando Jesús le explica a Nicodemo de noche, porque él se va como a escondidas a encontrarse con Jesús, y le explica que él tiene que nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me tengo que meter yo dentro del vientre de mi madre? No, y el Señor le explica que él tenía que nacer
espiritualmente de nuevo. Y acá podemos ver que esa palabra había plantado una semilla en Nicodemo. Cuando él se enfrenta a los judíos, les va a decir, no, ¿por qué no analizamos lo que él dice? ¿Por qué lo estamos condenando sin escucharlo? Seguramente Nicodemo sí había aceptado y había plantado esa semilla en su corazón, y podemos ver que él sale en su defensa. Y no se aferró a que él era alguien que sabía mucho, que tenía estatus y que no había nada nuevo que él no conociera, sino que él se abrió su corazón y dejó que la palabra transforme su vida. Y si vemos los versículos del 52 en adelante, vamos a ver cómo termina, ¿no? esta palabra en los judíos. Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, estudia, mirá lo que dice la ley, y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos seguían desafiando y agarrando como firmeza lo que ellos conocían de la ley. Como diciendo, nosotros tenemos la verdad, no hay nada que falte. Y no escuchaban a Jesús. Y cuando nos oponemos a la palabra de Dios, o cuando escuchamos algo que decimos, bueno, esto no es para mí, esto no tiene nada de nuevo, yo ya me lo sé, muchas veces pasamos por alto que Dios nos quiere hablar. Dios siempre, cuando leemos su palabra, nos está hablando. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que Dios quiere hacerte escuchar. Y muchas veces nosotros ponemos excusas. Pensamos, esto no es para mí, lo tengo resuelto. Lo que decíamos, cuando también el domingo pasado habíamos mencionado un versículo, Hebreos 4:12, y habíamos dicho que es como una espada de dos filos que penetra hasta llegar al alma y al espíritu. Tiene que cambiar algo en el espíritu, tiene que cambiar algo en nuestra alma que nos haga cambiar realmente. Cuando nosotros solamente escuchamos y pensamos, bueno, esto es buena palabra, es algo agradable, pero es algo que aceptamos con el intelecto, cuando decimos, bueno, tiene razón, cuando escuchamos a un predicador o leemos en un devocional y decimos, sí, esto tendría que aplicarlo a mi vida. Es algo, un consejo sabio, es inteligente y debería hacerlo. Pero que cuando queda solamente en eso no sirve. Tenemos que actuar en consecuencia, pero algo tiene que cambiar dentro de nuestro corazón, en lo que son nuestros deseos más profundos. Ahora, deberíamos ser más como Nicodemos, ¿no? Abiertos a reflexionar, a cambiar. ¿Cómo respondemos cuando somos confrontados por la verdad? Miren lo que va a decir Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero miren esto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús deja claro que sus palabras tienen poder espiritual y transformador. Y también está el peligro de ser como estos judíos que tenían ese orgullo espiritual. Tengamos cuidado en pensar que ya tenemos todo el conocimiento necesario, que ya sabemos todo sobre Cristo, que nadie nos puede enseñar algo nuevo. Tengamos un corazón humilde, ¿no? Que busque aprender y crecer. También en otro pasaje, en Jeremías 23:29, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Acá se compara la palabra con un fuego purificador, un martillo que rompe con corazones endurecidos. Ojalá que no tengamos corazones endurecidos, sino que la palabra realmente nos transforme. Y cuando meditamos en la Biblia, que pensemos que es palabra viva y transformadora. Dediquemos tiempo también a la palabra de Dios. Tengamos devocionales diarios, tengamos esa costumbre de poder estudiar la palabra, que no sea solamente cuando venimos a una reunión, sino también en la intimidad, en nuestra casa, dedicar y apartar un tiempo a pensar en lo que Dios quiere decirnos día a día. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y un camino
A veces nos vemos en las calles de nuestra ciudad cuando el camino tiene luces, pero hay momentos donde no hay luz, y decimos, uy, ¿qué pasó acá? Está todo oscuro, no se ve si hay pozos, si me desvío, si es peligroso, y de repente vuelve la luz y ahí estamos más tranquilos. Bueno, no podemos hacer en nuestra vida que solamente tenemos luz los domingos y los miércoles cuando venimos a la reunión, sino que día a día podamos tener luz en nuestro camino, que podamos nosotros ver y estar firmes en el camino del Señor. Y para ir terminando y dejar una reflexión para nuestras vidas, la verdad de Cristo impacta a quienes tienen corazones dispuestos. ¿Tenemos corazones dispuestos? ¿Estamos dispuestos a escuchar y a pensar con humildad? ¿Realmente yo necesito más de la palabra del Señor? ¿O me acerco con esta actitud de, bueno, yo me sé todo y a ver qué va a decir el hermano, a ver si está todo bien lo que dice? ¿O hay algo en lo que yo le voy a decir, no, esto está mal, esto... sino que tengamos actitud de decir, bueno, voy a recibir la palabra del Señor. Sí, obviamente tenemos que escudriñar y después, bueno, ver si lo que uno dice se basa en lo que dice la palabra de Dios, pero siempre la palabra nos enseña. Rindamos a Dios también las áreas que tenemos de resistencia en nuestras vidas, porque hay veces que también decimos, bueno, yo acepto esto, incorporo esto, pero hasta acá. Hay cosas que yo todavía no voy a resolver, quizás más adelante. Son cosas que me gusta todavía tener en mi vida de esta forma. No sirve hacer así por partes, sino que tenemos que entregar nuestras vidas por completo. Y pidamos al Espíritu Santo que toque los corazones, como tocó a los alguaciles y también a Nicodemo. Ellos volvieron con las manos vacías, no traían a Jesús, porque algo había pasado internamente. Ellos estaban convencidos de que no valía la pena traerlo, porque Jesús lo que decía era verdad, y era una palabra que estaba cambiando la forma de pensar y la forma de vivir de las personas. Ojalá que esto sea de edificación para nuestras vidas y que podamos meditar en esto.